Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vortex 360 en nuestra sección Personajes. Yo soy César Acosta y hoy tengo el verdadero gusto y privilegio de que nos visite aquí en el estudio de Vortex 360 a nuestro amigo Francisco Pancho Pelayo. Estimado Pancho, Amigo muchas César, gracias. Gracias por estar con muchas nosotros. gracias por permitirnos estar aquí en tu programa Personajes de Vortex 360. Gracias. Aprecio mucho la oportunidad de saludarte, pero también y principalmente saludar a tus seguidores en redes sociales, a quienes confían en tu programa, Muchas gracias. en la información que día a día ustedes pues van generando para todos los subcalifornianos, los que acá viven y los que viven fuera de nuestro estado. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Aprecio mucho tus comentarios. Y pues bueno, la realidad es de que hoy queremos tener una charla que, si bien puede sonar más ligera, pero la realidad es que es todo lo contrario. Queremos descubrir juntos, pues, quién es Pancho Pelayo. Y antes de hablar, porque obviamente lo vamos a hacer, antes de hablar de, pues ya de tu trayectoria y de tu experiencia política, a mí me gustaría, Pancho, que nos platicaras, eh, que nos vayamos años atrás, que nos platiques de tu niñez. ¿Tú naciste en Comondú? Efectivamente, mi querido César, ¿Cómo fue tu niñez ahí? muy Cuéntanos. bonita. Fíjate que yo soy el mayor Okay. de 6 hermanos. Mis padres de Jalisco vinieron, al igual que la gran mayoría de los que hoy viven en este hermoso estado, vinieron de fuera buscando una oportunidad. Mi padre abogado, llegó muy jovencito a trabajar para una despepitadora de algodón. Por allá en los años 60, ya se casa con mi madre y se la trae a vivir también de un pueblo de Jalisco. Ah, también es de Jalisco. También de Jalisco. Ah, muy bien. Y a mí ya me toca nacer en Ciudad Constitución, soy del Valle. Del Valle. Y créeme que me siento tan feliz y tan agradecido de Dios de haber sido parte de esa familia, porque a pesar de que mi padre murió muy jovencito también, murió de 39 años. Ah, caray. Tengo los mejores recuerdos. Yo tenía 11 años cuando él falleció. Sí, me parece preguntar qué le pasó. Un problema de cáncer, un tumor en la cabeza. Pero fue un gran hombre que hasta el día de hoy lo siguen recordando con mucho cariño, con mucho respeto en Comondú, porque a pesar de que murió muy joven, fue dirigente de su gremio, de la Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo, en los años donde pesaba esa agrupación bastante. Y bueno, mi madre, Virginia Covarrubias, una mujer que dedicó su vida, quedó viuda de 32 años, imagina, con 6 hijos. Y a pesar de que estaba tan jovencita, pues dedicó su vida a sacarnos adelante. Un día le pregunté, oye mamá, ¿por qué no te casaste? Tan bonita que estás. Y me contesta mi santa madre, dice, mira, fui tan feliz con tu padre y me dejó tan pleno y lleno de amor mi corazón, que si tuviera que volver a escogerlo, volví a escoger a él. Qué bonito. Y me quedó tan pleno de amor mi vida, que me alcanzó para llenar el corazón de ustedes. Pues imagínate, ¿tú crees que no voy a estar feliz? Pues nací y crecí en un matrimonio muy pleno en el amor. Claro, Y eso de es mucho respeto, mi padre muy trabajador. Yo nací en comuna de agricultores. Cuando él llegó, al poco tiempo, la propia despepitadora para la que trabajaba le prestó, lo impulsó para que comprara su rancho y se pusiera a sembrar algodón en aquellos años, y ahí salimos adelante. Yo nací en cuna de rancheros, mi padre profesionista, sí, egresado de la UNAM, abogado,
pero en realidad él, su mayor y principal actividad fue la agricultura. La agricultura. Un poco la ganadería. Yo creo que por ahí, y más adelante vamos a hablar de, pues también tú tuviste una incursión, yo creo que tu papá tuvo mucho que ver, pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Cuéntame, tu educación inicial académica fue ahí mismo en Comondú o en algún momento te empezaste a mover a otro lado. Fíjate que yo estudié la primaria y la secundaria en Comondú. Ok. Mi mamá, pues, preocupada porque me preparara, siempre nos impulsó a que siguiéramos adelante, pues, tratando de estar en escuelas. Pobrecita, hizo un sacrificio muy grande para pagar nuestros estudios, porque también luego de tener una abundancia, de tener vacas gordas, como decimos en Comondú, pues hubo una crisis económica en el valle que puso en jaque mate casi a todos los agricultores, porque el algodón dejó de ser opción, porque se redujeron las cuotas de extracción de agua, porque se salieron las fibras sintéticas y obviamente el precio del algodón se desplomó, pues hubo sustitutos sintéticos, porque hubo otras regiones en el mundo que sembraban mucho algodón a muy bajo costo, entonces se vino reduciendo la posibilidad económica y junto con ellos llegó una crisis para la gran mayoría de los agricultores. Pero bueno, yo salí adelante pues estudiando y trabajando y luego fui papá a los 16 años. Ah, caray. Sí. Mira nada más. Entonces fuiste Oye, de repente, un joven muy inquieto. De repente, no, me acuerdo que mi mamá pobrecita me decía, Pancho, tú debes de ser mi bastión, debes de ser... Por ser el mayor, ¿no? Por ser el mayor. Y créeme que asumí esa responsabilidad desde muy jovencito. Pero bueno, pues hoy le agradezco a Dios que me haya permitido ser papá tan jovencito. Pero en su momento, imagínate cómo me sentía. Cambia la vida. No, totalmente. me cambió la vida porque yo tuve que decidir. Además me responsabilicé de mi hijo. No me casé hasta los 19. Ok. 18, 19. Con la mamá de Con la mamá de mi hijo, con la que sigo casado. Ah, maravilloso. Pero en su momento, pues yo estaba en la preparatoria, entrando a la universidad, ya cuando prácticamente me los llevé a vivir conmigo. Ajá. Y tenía que decidir si me tomaba una caguama con mis amigos. Es verdad, estaba muy jovencito. O compraba la leche y los compraba pañales. la leche o los pañales. Entonces eso me fue forjando. Por ello, cuando me preguntan, oye, ¿vas a apoyar a los jóvenes? Por supuesto. Mira, muchas veces lo que ocupa un joven es tener la seguridad, el acompañamiento, aunque sea moral, de tu padre o de tu madre. Pues yo no tuve el acompañamiento de mi padre porque pues falleció, pero sí el de mi madre, y con eso me impulsaba para salir adelante, ¿no? Y obviamente pues también la responsabilidad con mi esposa, con mi hijo en aquel momento, y fui así como fui saliendo adelante. Trabajé desde vendiendo tomates en el mercado de abastos en Guadalajara y luego en la industria hulera, en una fábrica de cámaras para llanta de camión, de corbata para llanta de camión, de hules industriales, de suela, y ahí me fui haciendo de hule para renovar llantas, el recap que le llaman, el vitalizado de llantas, donde se fabricaba la banda de rodamiento para sustituir la usada, y ahí me hice. Ya con los años, pues me regreso obviamente, después de trabajar mucho, porque trabajaba prácticamente... Perdón, Pancho, estabas estudiando y trabajando, por lo que entiendo, ya en Guadalajara. Allá estudiaste... Allá estudié la preparatoria, ¿la prepa? Y luego me metí a estudiar mercadotecnia. Fue así como entré a esa empresa. ¿En qué universidad estudiaste? En la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA. La UNIVA, claro. La UNIVA. Yo la conozco, claro. Ahí estudié. Estudiaba y trabajaba. Claro. Como muchos jóvenes, ¿no? Estudiabas, trabajabas. Y todavía llegaba. Oye, esposo. me levantaba recuerdo cuando trabajaba en el mercado de abastos, me levantaba a las 5 de la mañana.
Era la 1 de la tarde, salía corriendo a darme un baño para irme a la universidad y llegaba a mi casa como a las 9 de la noche y mi esposa y mi hijo, estamos enfadados, vamos a dar una vueltita. Pues, era mucha chamba. Trabajaba los sábados saliendo de la fábrica en la que laboraba. Me iba a vender llantas, los domingos a vender mezcal, tequila. Y Trabajé hacías mucho. mole los domingos No, y no, tortas vendía, ahogadas. vendía mezcal, fíjate. Ok, Por ahí tenía un amigo que fabricaba mezcal y me fiaba. ok. Decía, llévatelo a consignación, ya que Ajá. lo vendas, me lo pagas. Y fue así como fui saliendo adelante, fui comprando maquinaria para poner una renovadora de llantas, compré una maquinita para hacer tapa de garrafón, para garrafón de agua de 19 litros. Y ya cuando me sentí que ya estaba armado, decidí y regresar a Comondú. Ok. Vamos a intentarlo. Obviamente yo sabía que en esa empresa en la que trabajaba, pues había un tope, porque además empezaron a llegar los hijos del dueño, yo ya no tenía posibilidades, aunque crecía gerencialmente. Fui gerente de crédito y cobranza. Ok. Inicié en ventas, pero luego fui gerente de crédito y cobranza y luego de compras. Era una empresa grande que terminó haciendo Bien. llantas de automóvil. Pero tú Eh, traías el Yo ADN traía, empresarial, ¿no? sí, o sea, Ok. pues más que el ADN empresarial, el ADN de salir Salir adelante. adelante. Bien. Sí, tenía 28 años cuando regresé a Comondú. Ok. De ahí inicié y monté mi plantita de envase, perdón, de renovado de llantas. Luego llegó alguien y me dice, te la compro. Y la vendí, se la llevaron a Guadalajara de nuevo, pero ya eché a andar mi plantita de tapadera de garrafón. Ok. Y junto con ello compré equipo. Me salió la oportunidad de fabricar el envase lechero para la Unión de Ejidos 20 de noviembre, para Leche del Valle. Y ahí fue donde despegué. Ahí fue Bien. donde inicié en la industria. Sí. A pesar de que estaba hecho en cuna de rancheros, de agricultores, inicié en la industria. Muchos años fabricando el envase de Leche del Valle. Me fue muy bien porque junto con ello pues les vendía otras cosas alternativas. Inicié con otros negocios en la ciudad de La Paz. Ya luego me metí de manera muy fuerte y formal en agricultura, en exportación de hortalizas, transporte. Y fue así como sale Pancho Pelayo cuando yo incursiono en política. Pues antes apoyaba a políticos, entre ellos a mi hermano, a Marcos Covarrubias, hermano de mi madre. Pero pues nos criamos juntos. De hecho, yo por eso me fui a Guadalajara, porque él se fue a la universidad y yo a la preparatoria. Vivíamos juntos. Según vi por ahí que realmente tu incursión primera, tú corrígeme si estoy mal, empezaste a apoyarlos y empezaste como a coordinar las campañas, imagino, con el conocimiento que tú traes de la mercadotecnia, del empuje empresarial y pues bueno. Siempre me gustó la política, pues mi papá también estuvo inmerso en política. Te digo que fue dirigente de su gremio, fue regidor y ya luego pues murió, ya no pudo seguir adelante pues. Pero mi familia, los hermanos de mi madre, también mi tío Chato Covarrubias, que es muy querido en aquella zona, y a Marcos le gustaba mucho también, y yo siempre les decía, en una familia solo puede haber un político. Y sigo pensándolo, porque luego muchas familias se destruyen por temas políticos. Claro. ¿No? Y yo creo que no hay nada más importante que la unidad de una familia. Pancho, ¿tú dirías que con base a toda esta experiencia que si nos situamos en esa parte de tu historia de tu primera incursión en la política te encontró
o tú la buscaste? Fíjate que la política creo que me encontró, y lo digo con todas sus letras, porque yo participaba en política sin pensar que iba a estar activamente en algún cargo público. Yo lo hacía, obviamente, porque pues quería que hubiese desarrollo, progreso. Yo cuando incursioné en política empleaba más de 500 gentes permanentemente, más los indirectos. Claro. En agricultura protegida, en la planta de envase, en el transporte. Acá en La Paz tenía una bloquera de las más grandes del estado, industrial de hecho, entre otras actividades, pues. Así que cuando me dicen, Pancho, tienes que participar, yo primero decía, no tengo tiempo. Claro, y además comercializaba algunos productos también, aparte de toda esa actividad industrial y productiva en la agricultura, pues, ¿no? No tenía el ánimo, pero bueno, ahí me fui metiendo, para cuando acordé ya era diputado federal en el 2012. Ajá. Y créeme que me siento muy contento, me siento muy satisfecho porque siempre puse al centro el compromiso con la gente. Pancho, no llegué por chamba a política. Eso es lo que nos hace diferente. Claro. Cuando llegas por trabajo a política, pues estás viendo cómo entrarle, cómo sobrevivir. Al contrario, yo llegué en el ánimo de construir. Creo que somos de los pocos políticos, de los pocos empresarios políticos. Pancho, porque luego hay muchos políticos que se hacen empresarios, Claro. Y hay una gran diferencia. me lo puedo imaginar. Pues yo traía muy claro cómo se maneja una empresa, pues trabajé mis primeros años. Por supuesto. Empleado de una empresa. Y empezaste de cero, ¿no? Empecé a entender los organigramas, los cronogramas, empecé a entender la administración privada, que si la llevas a cabo a la administración pública, pues es ordenado, claro. Y vas cuidando y colocando cada peso en su lugar, que cada centavo que inviertas sea para producir algo positivo, ¿no? Sí. Y lo hicimos, por ello es que como diputado federal, pues logramos recursos extraordinarios como nunca en la historia de Baja California Sur. Quisiera que nos regresemos un poquito hacia atrás, Pancho, antes de llegar a eso. Ahorita ya te fuiste al 2012 y un poquito más. Quisiera, si me lo permites, regresarme por ahí del 2005, donde entiendo que tu función era más bien en la coordinación de las campañas, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco de esa etapa ¿Y qué fue lo que tú aprendiste o qué encendió esa llama que te hizo decir, sí, la verdad es que yo no quiero estar nada más detrás de las cámaras, sí quiero estar ahí porque quiero ayudar? Cuéntanos de esa etapa en la coordinación. Mira, aprendí que las campañas se ganan cuando le hablas, cuando tienes el contacto, cuando le hablas de frente a la gente, cuando tus aspiraciones van acompañadas de resultados y no de ríos de saliva, cuando escuchas a los ciudadanos, cuando los ciudadanos te escuchan a ti y cuando se logra una empatía real, una conexión, cuando la gente ve que eres productivo, que llevas el buen ánimo de resolver, de hacer política de la que construye, no la que destruye, cuando tratas de sumar y tratas de conciliar, que era el trabajo que yo hacía, conciliar los grupos, tratar de tener siempre más y más seguidores de mi candidato, pero sobre todo también entrar, porque coordinar no es sencillo. Debes de aprender a ser un moderador y no tomar, pues, ¿cuál es la palabra? Partido. Hacia una persona o hacia otra. Debes entender que eres un equipo. Bien. Y que un equipo debe de ir sincronizado, armonizado, porque si no, pues implosionan, como está pasando hoy aquí en Baja California Sur, que no se pudieron poner de acuerdo porque todos pusieron al centro su aspiración, César.
Sí. Y bueno, esa es la parte que a mí me sirvió mucho, que yo aprendí pues a mantener unidos los equipos, a ser prudente, a ser callado, a no tomar partido, lo dijiste correctamente, y de ahí transitar siempre en unidad, siempre tratando de sumar. Yo soy de los que creen que en política es un despropósito pelearte con los de enfrente, mucho más con los de adentro. Entendí que la suma del más humilde de los ciudadanos te puede hacer la mayor de los triunfos, pues de los éxitos, porque hay mucha gente que a veces no le hace su valor específico y las subestimas, pero son gentes muy queridas, muy apreciadas, que acaban sumándote muchísimo. Claro. Así que aprendí cómo funciona, pues cuál es el funcionamiento real de... Quisiera hacerte una pregunta respecto a lo siguiente. Estuviste, como decíamos hace un momento, un poco detrás de cámaras en la coordinación, apoyando a que alguien precisamente compitiera y buscara el voto ciudadano. Cuando estabas en ese momento, tú decías, sabes que a mí sí me gustaría estar ahí porque yo ya sé hacer esto, ya entendí cómo funciona esto, creo que puedo aportar. Pero ¿hubo algo de lo que tú hubieses visto en todo ese movimiento de la política que tú hayas dicho, bueno, pero si entro, esta parte de Pancho Pelayo nunca va a cambiar? No sé si me explico. Mira, claro que sí, te entiendo perfectamente. De entrada, palabra de honor, no tengo por qué mentir. Mi ánimo era seguir aportándole al crecimiento socioeconómico de este país desde mi trinchera. O sea, bueno, no necesitas estar activamente en un cargo público para hacer algo por tu gente, generando empleos, pagando tus impuestos, siendo parte activa de una sociedad, de una dinámica económica. Ya estás, pues, construyendo. Me di cuenta que de repente ve uno a sus políticos tan encumbrados y que muchas veces hasta los ves en la tele, los ves todos poderosos, Aquí en Vortex como si 360 Media. como si nadie los mereciera y Ajá. mira nomás. Ya cuando los tratas, y sin mis respetos para todos los políticos, pero te das cuenta que algunos, y me di cuenta que algunos eran menos capaces que yo. Dije, bueno, creo que este país, creo que este estado ocupa, pues no solo político, ocupa también ciudadanos que deseen sumarle al progreso y desarrollo y que le pongan orden a lo que está sucediendo. Claro. En México y en Baja California Sur. Pero cuando yo entré ya activamente a la política, no estaba en mi proyecto de vida. Bien. Fue una circunstancia. Me conocía mucha gente en Comondú y en todo el norte del estado. Pues yo había sido coordinador de varias campañas de Marcos Covarrubias. Y fue así como inicié. Bien. Fue así como inicié. Pero bueno, al final te das cuenta que hay políticos muy buenos, muy capaces y muy propositivos, y hay otros que son de veras perversos, nefastos, que son un lastre para la sociedad y que han hecho de la política su modus vivendi. Entiendo. Y que no han buscado que haya un crecimiento socioeconómico real, que van de manera, no sé, indolente, poniendo al frente, poniendo al centro sus movimientos políticos y no lo que verdaderamente debe importarles, que es la gente. Por supuesto. Pancho, ¿y cuál fue ese momento en donde te proponen, tú levantas la mano? ¿Cómo fue ese momento y para qué cargo fue? ¿Fue una diputación local o qué fue?
No, no, no. No. Fíjate que mi primer cargo fue de unos meses Ok, como tesorero en Comundo, pero fueron ok, unos cuantos meses. ok. De ahí me proponen para ser diputado federal. Federal, Dios. Federal. Ok. O sea que brinqué Ajá. a la primera línea de la política de este país, Ujú. prácticamente de no tener en mi proyecto de vida participar Sí. en esta actividad. Y mira, pues ya de ahí me di cuenta que si te propones, si tocas puertas, si lo haces con carácter, si lo haces con amor por tu tierra, si lo haces con visión Ujú. de futuro, si lo haces pensando en el desarrollo económico, para solo así encontrar un desarrollo social, si lo haces poniendo al centro a los ciudadanos, logras mucho. Ujú. Como diputado federal logramos recursos extraordinarios para pavimentaciones, Ujú. para iluminación de colonias, para espacios deportivos. Logramos el centro oncológico en la ciudad de La Paz. Ujú. Logramos la modernización de la carretera La Paz Ciudad Constitución, eh, carreteras alimentadoras. Logramos de veras Eso fue mucho de lo que muchísima obra, gestionaste, claro. muchísima obra. Y ya luego como alcalde, como presidente municipal en mi Ujú. tierra, bueno, pues Claro. ahí sentí mucha satisfacción sabiendo que falta mucho por hacer, pero tuvimos un gran crecimiento en Ujú, infraestructura ujú. urbana en nuestro municipio, en nuestro querido municipio Comondú. Déjame hacerte una pregunta. Cuando llegas a esta primer posición ya por elección popular, que es la Diputación Federal, ¿qué, qué, qué descubriste de ti que ya al estar en ese momento dijiste, ah, caray, este perfil mío no me lo sabía, o dijiste, qué bueno que soy así porque eso me está sirviendo para ser legislador, por ejemplo? Mira, yo siempre he creído que la perseverancia Ok. es mucho más eficaz que la propia inteligencia. Ujú, No, yo soy un hombre perseverante, ujú, soy un hombre que no claudica, que ujú. se cae pero se levanta. Nomás nos sacudimos la tierrita, porque así somos los agricultores, ¿no? No siempre Entiendo, las tienes ganadas, claro. pero le ponemos la fe, la Ujú. ilusión a una semillita que tienes que hacer germinar, que tienes que hacer crecer vegetativamente, luego florecer para solo así cosechar. Ujú. Eso lo tengo clarísimo. Y bueno, me di cuenta que nuestra capacidad de gestión, pues es buena, que si te pones a hacer tu chamba correctamente, sí se puede lograr prácticamente todo lo que quieras. Claro, Y fue así como hemos transitado y como he llegado hasta esta etapa de mi vida, claro. cayendo y levantando. Yo no he vivido de el poder. Lo digo con todas sus letras. Bien. Yo nací siendo miembro de una familia trabajadora, soy producto de la cultura Ujú, del trabajo, del esfuerzo. ujú. Obviamente me Claro, preparé para poder seguir adelante en mi claro, vida sin siquiera pensar que iba a ser político algún día. claro. Eché lo mejor de mí al asador, como dicen, le puse todo mi empeño para salir adelante y mantener a mi familia. Desde muy jovencito lo hice. Ujú, Por eso entiendo perfectamente el esfuerzo de mi santa madre, pero ujú. también el esfuerzo que hicimos mi esposa y yo, porque tengo que Claro, reconocerle que claro. fue parte de mi crecimiento. eh, y fue así como sacamos adelante a mi hijo y ya luego a mi hija. Tengo dos hijos, Gibran y Michelle. Ok, Este, y estoy consciente de que trabajando se llega hasta donde uno quiere. por Yo no supuesto. heredé el poder. Ujú. Yo jamás viví del gobierno, ni nací Mm, con mi padre trabajando o mi madre trabajando en el gobierno. Mi padre fue representante
de su gremio, pero para defender sus derechos y buscar la mejor comercialización. Claro. Pero yo no heredé absolutamente nada de nadie. Sí, por Lo que tengo lo hice yo trabajando. Muy bien. Mi primer cargo público, porque luego dicen que somos iguales y no somos iguales. Cuando yo tuve mi primer cargo público, yo ya generaba 500 empleos. Sí, así es. No iba por chamba. Es más, no quería ir. Y hoy sé que trabajando puedes lograr mucho para tu pueblo y hay que ser agradecidos con la gente. Claro, hay que ser agradecidos con Dios. Hay que ser agradecidos con la tierra que te brindó la oportunidad de ser algo. Claro. Y obviamente, pues también conscientes de que debes de seguir adelante. Por supuesto. Soy un hombre de honor, pero también de mucho valor. Muy bien. Y hoy puedo acompañar mi aspiración de acciones de gobierno que hablan por sí solas. Claro. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Antes, si me lo permites, Pancho, quisiera que platicáramos un poco más de tu periodo como presidente municipal de Comondú. ¿Esto de qué año a qué año fue? Fíjate que mi paso por Cámara de Diputados me abrió un panorama. Ajá. Donde me di cuenta que tocando puertas se puede hacer mucho. Yo iba con los del PRI, pero también con los del PRD, con los de mi partido Acción Nacional. En ese tiempo el gobierno federal estaba siendo llevado por el PRI. Era Peña Nieto su presidente, pero había mucha apertura. Se gobernaba para todos. Creo que un político debe tener claro que gobierna para los que votaron por él, para los que no votaron por él y para los que no votaron por nadie. Yo creo que un buen político debe entender que las campañas terminan el día de la elección y al siguiente día hay que hacer un gobierno para todos, por igual. Y bueno, pues tocando puertas con todas las fuerzas políticas logramos mucho y así lo hice. Yo tenía mucho temor porque Comondú no tiene autonomía financiera. Sin embargo, tocando puertas con todos en Hacienda, buscando pues el respaldo y que se hiciera justicia para un municipio y su gente que en su tiempo fue uno de los bastiones principales de la economía de este estado, e incluso antes que Los Cabos, porque antes no era Los Cabos la economía o el bastión de Sudcalifornia, al contrario, de Cabo iban para allá a trabajar. ¿Sí? Y de todo este país, así como vienen a Cabo, pues llegó gente a Las Piscas. Si tú quieres a trabajar al campo, pero había oportunidades que no tenían en sus lugares de origen, como sucede acá. Yo me di cuenta que tocando puertas, que gestionando, se pueden hacer muchas cosas. Y efectivamente logramos recursos extraordinarios en Comondú, como nunca en su historia. Avanzamos como nunca en su historia. Te aseguro que hay más concreto hidráulico proporcionalmente por cada habitante que aquí en Los Cabos. Pero por mucho, sustituimos las luminarias, no solo de Ciudad Constitución, que es la cabecera municipal, de prácticamente todas las comunidades. Rescatamos espacios deportivos, de recreación, parques, logramos culturizar a la gente que se sumaran al esfuerzo de mantener limpias nuestras comunidades. Me siento contento, en 3 años le cambiamos el rostro. Oye, y en esos 3 años, Pancho, cuéntanos, ¿cuál fue la decisión más difícil que te tocó tomar como presidente municipal de Comondú? Caray, pues es una buena pregunta, pero al final nos tocaron, mira, no tuve mayores contratiempos, porque siempre involucré a todos mis funcionarios y a mi cabildo, siempre hicimos toma de decisiones colegiadas, pero bueno, mi principal problema o mi principal contratiempo fue tomar la decisión de qué iba a hacer para contrarrestar los delitos
del fuero común y de Ok. alto impacto. En ese tiempo había una crisis de seguridad. Se generó un pleito entre dos carteles Ok. o dos células Células, claro. delictivas. Y bueno, se estaba implementando en Comondú el nuevo sistema de justicia penal. Fuimos conejillos de indias a nivel nacional. Ahí se implementó. Y obviamente, pues cuando empezaron los juicios orales y todo eso, pues los policías no sabían ni llenar el formato, un punto, una coma, lo regresaban y pues era el paraíso de los delincuentes o de los ladrones, pues parecía que estaban en Disneylandia porque más tardaban en hacer el robo y ser detenidos que en estar de nuevo en la calle. Tuve que tomar decisiones fuertes de hacer un barrido, de hacer ahora sí que un toque de queda y detener a todos los que nos estaban ocasionando porque había mucho robo en casa habitación. Y ahí decidir qué hacer. A los de afuera los ayudé a que se regresaran para su casa, Ok. para sus estados. Nosotros como ayuntamiento les pagamos su regreso, pero a los locales, ¿para dónde los mandas? Claro. Entonces ahí tomé la decisión de ayudarlos a recuperar la vida, a recuperar la familia, a recuperar la salud. Y se estabilizó la Y nos situación. metimos a apoyar a todas las familias con centros de rehabilitación. Ok. Hubo un momento que tenía más gente yo en centros de rehabilitación que el Cerezo, ladrones pues internos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo los agarraba con la voluntad, obviamente no los secuestraba, pero sí con la venia de las familias y nos funcionó bastante bien. ¿Por qué? Porque no tuvimos delitos de alto impacto, no más de, no recuerdo si 8 o 9, aunque estaba la crisis en La Paz y en Los Cabos, 8 o 9 delitos de alto impacto. Y bueno, los delitos del fuero común, como los robos, se disminuyeron bastante. Nos costaba, porque todo lo pagábamos nosotros desde el ayuntamiento. Pero resolvimos y logramos que la gente se rehabilitara en su gran mayoría, o que al menos no estuviera cometiendo delitos. Claro. Esa fue mi principal La decisión más compleja que tuviste que más tomar, compleja, sí, pero con correcto. la intención de resolver una Pero circunstancia que ayudándolos, ahí ¿no? estaba, ¿no? Así Ok. ayudándolos, y me siento Ok. contentísimo. Créeme que fue lo más complicado. Lo demás, pues es parte de la actividad diaria. Iniciamos muchos programas muy bonitos, desde Mano Dura contra la basura, cumpliendo sueños, recorriendo Comondú. Yo siempre he pensado que no puedes amar lo que no conoces. Claro. Y había muchos niños que no conocían siquiera el mar, viviendo en Comondú, viviendo a 50 kilómetros, increíble. Qué barbaridad. Hicimos un gran trabajo fortaleciendo la salud, educando a mis papás, un programa donde involucramos a los niños y los nombramos policías ecológicos. Hicimos un programa por todos los kinders. No tires la basura, papá. Papá, no tires la basura, barre el frente de tu casa, que no entiendes que el polvo nos perjudica nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema respiratorio, digestivo. Súmate al esfuerzo porque yo soy policía de Pancho Peláez. O sea, muy bonito, muy bonito. Muy bien. Mucha creatividad. Y no me la adjudico yo, mucha creatividad de mi tenías un equipo, me imagino. Del equipo de trabajo, de mi cabildo, todos involucrados. Cuando logras amalgamar un equipo sólido, un equipo que tiene claro que el patrón es el pueblo, las cosas funcionan y hacen que sucedan correctamente. Si te parece, vamos avanzando en el tiempo de tu historia. No te va a alcanzar 40. Que estamos no en la te va a trayectoria. alcanzar 45 minutos. Pues nos seguimos, yo encantado de la vida.
¿Hasta qué año fuiste presidente municipal de Comondú? Fui presidente municipal hasta el 2018. Hasta el 2018. Y luego en el Busqué 2018. ser senador de la Ok, República. ok. Pues ahí la ilusión de la gente, la alternancia, que es una realidad aquí en Baja California Sur y que ahora fue en México, en el 2018, toda esa esperanza que prometió Andrés Manuel, que iba a bajar la gasolina a 10 pesos, que iba a haber un crecimiento económico como nunca en la historia de México, que la deuda pública iba a bajar, que iba a modernizar la carretera transpeninsular desde Los Cabos hasta Tijuana, que iba a haber una salud como la de Dinamarca o mejor, Ajá. que la seguridad pues iba a ser su principal compromiso, que ibas a caminar sin miedo por las calles, por los parques, que no iba a haber familias enlutadas, que el tema de la drogadicción iba a terminar. Pues todo eso se lo creyó la gente. Y arrasó. Arrasó. Arrasó Andrés Manuel López Obrador. Arrasó. Sí, claro. Bueno, pues no nos favoreció. Por Fue acá. reconozco esa derrota, porque Ajá. la gente de manera auténtica creyó en él. Creyó, claro. Creyó en él. Mira con qué tristeza y con qué realidad se encontró la gente al paso apenas de 6 años. Y continúa pues la debacle de ese sistema político que se vendió como la esperanza de México. Sí. Y ve nomás, hoy todo lo contrario a lo que prometieron está sucediendo. Oye, y de ese periodo del 2018 donde, bueno, sabemos perfectamente que el efecto Andrés Manuel López Obrador fue avasallador en prácticamente todo el país, hizo que ganaran algunos perfiles Algunos hasta en la cárcel estaban. En presidencias municipales y en otros lados que ni siquiera se la esperaban y fue el efecto Andrés Manuel López Obrador. Sí, Esa es una realidad. sin duda. De ese periodo donde, bueno, no se consiguió el objetivo, ¿qué fue lo que tú aprendiste? ¿Con qué te quedaste? Para ti, para el futuro Mira, de tu carrera yo creo política. que me puso los pies en la tierra porque veníamos de ganar, ¿no? Okay. Me puso los pies en la tierra y entendí que la democracia así es y que la voluntad de la gente se debe respetar. Se gana y se pierde. Se gana y se pierde. El péndulo va a la izquierda y a la derecha. Haciendo politiquería barata, quejándote. No, al contrario, yo soy un hombre propositivo y siempre he pensado que el que gobierna debe ser acompañado y bendecido por Dios. Soy un hombre creyente, pero por su pueblo. Deben de tomar, pues, un liderazgo de tal modo que su pueblo crea en ellos para que se escuche a cualquier parte del mundo la voz de la gente, de cada estado, de cada país, ¿no? Vimos cómo se fue deteriorando poco a poco la imagen de ese sistema político que empezó pues marcando pauta desde la mañanera, pero de saliva. La realidad no cambió, todavía faltaba un año y seguían prometiendo la salud de Dinamarca, seguían prometiendo cosas que sabían que no iban a cumplir. Y la gente pues se fue decepcionando. A raíz de eso dije, bueno, pues México nos va a ocupar y Baja California Sur necesita gente comprometida. ¿Y fue cuando empezaste a planear el 2021? El 2021. Claro, ya ¿Sí? estamos el 2020. Digo, porque soy un hombre que cree en lo que hace y que con mucha solvencia moral me puedo parar ante cualquier ciudadano. Yo les digo, recio y quedito, a ver, mis cuentas públicas están solventadas. Podrán decir misa los que hacen chisme, pero la realidad es que los órganos fiscalizadores, pues estamos nosotros auditados absolutamente de todo, ¿no? No sé si los que hoy gobiernan pueden decir lo mismo, pero nosotros sí. Y eso me da mucha legitimidad
Me da mucha certeza ante la gente el poderlo decir sin temor de agachar la mirada Claro. o voltear la cara o que te digan, no, pues si oye, si los órganos fiscalizadores no te están requiriendo, pues es porque cumpliste. ¿Por qué no? Por sentido común. Y bueno, lo volvimos a intentar. Cuéntame, hablando así como muy particularmente de Pancho Pelayo como esa persona ya en la política, ya con muchas ganas de contribuir a este maravilloso estado. ¿Cómo fue ese proceso donde igual, no sé, si tú levantaste la mano o el partido dijo, Pancho, vas por la gobernatura en el 2020? Fíjate ¿Cómo que fue ese pues en proceso? ese momento habíamos, al igual que hoy, 5 o 6 aspirantes. Ok, Gobernaba Carlos Mendoza, obviamente de su equipo pues claro, había claro. 4, 3 o 4 que aspiraban a gobernar de manera legítima también este estado. Estaba la senadora Lupita Saldaña, una gran mujer a la que quiero, respeto, admiro, que también es muy competitiva y perfectamente podría gobernar este estado, tiene mucha experiencia, pero sobre todo mucho honor y mucho compromiso con la gente. Y bueno, tu servidor, que estaba totalmente fuera de la política, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo me Del retiré, 18 al 21. yo me retiré a mi actividad productiva. Ok, muy bien. O sea, Es un buen dato. me dediqué a mi actividad productiva, no era ni siquiera delegado de una o subdelegado de una comunidad, pero mira, yo siempre he pensado que vale más amigos que dinero y que cuando respetas a la gente, cuando no te confrontas, cuando no ofendes en campaña, pues todo puede suceder. Yo tengo claro que jamás vas a hacer campaña con la misma gente por una u otra circunstancia, pues vas cambiando de equipos, o sea, es como si juegas una carrera de caballos, ¿no? Si no ofendes, si no respetas, si aceptas, si cumples a cabalidad con lo que comprometiste, la gente cree en ti. Y bueno, pues veníamos de una derrota avasalladora del 18. Cuando yo decido participar traía al menos 25 puntos abajo, si no es que 30 abajo, y fui poco a poco, visitando en territorio, como lo he hecho siempre, ¿no? Yo soy más de territorio. Bien. Eso es bueno. Sí, tenemos muchas amistades por todas las, porque a todas las queremos y a todas las respetamos. El hecho que no estás presente permanentemente en algún lugar no quiere decir que estés ausentes. Yo tengo un programa alimentario desde antes de ser político. Ayudamos a la gente, ayudamos a políticos para que llevaran los productos de nuestros ranchos a la mesa de los ciudadanos. Y lo continúo haciendo, como yo les digo, en tiempo de hortaliza, pues les llevamos hortalizas sabiendo que no resuelve la economía, pero conscientes y seguros de que le pone sabor al caldo. Ahorita, por ejemplo, yo no llevo un pendón, pero sí llevo 1 kilo de frijol, que no resuelve la economía, pero resuelve más que un pendón o que una barda pintada. Luego creemos que nos engañamos, es el problema, que ahí se quedaron con esa política rancia, donde creen que la gente es tonta. La gente es más inteligente y está más informada de lo que podemos creer. Y creen que con ríos de saliva y con millones de pendones, porque son millones los que han colocado, van a impresionar a los ciudadanos, y no. Y fue lo que hice con mis programas alimentarios. Fue una campaña difícil porque de entrada estaba la pandemia. Claro. Sí, de entrada estaba la pandemia, pero estaba Andrés Manuel en su primer mitad, Morena ganando gubernaturas, estaban implementándose los programas del bienestar que ya existían y que además aprovecho tu programa para decirle a los adultos mayores que no se los pueden quitar. Es un programa constitucional, Claro. que es como si te quisieran borrar del registro civil, es un padrón igual
al del registro civil, donde tienes derecho constitucional a tener un nombre, a tener una identidad. Pues así estos programas. Pero no los inventaron ellos, no los inventó Morena, ya existían en Solidaridad, desde Carlos Salinas, los fortaleció Fox, Oportunidades, Prospera, Progresa, etcétera, etcétera, Seguro Popular, ya existía todo, ¿no? Pero bueno. Hablamos de la campaña del 21. Te comento de la campaña del 21, pues yo me puse a trabajar, a recorrer todos los municipios en silencio, sin hacer mucho ruido. Platiqué obviamente con el jefe político nuestro, que era en ese momento Carlos Mendoza, el líder supremo. Dije, pues, le informé de mi aspiración, me dice, bueno, te prometo, Pancho, que va a ser de parte nuestra quien tenga mayores posibilidades, pues más respaldo ciudadano. Y así fue. Pues, se hizo una encuesta, en todas salí adelante. Me dice, Pancho, pues como quedamos, eres el candidato. Ahora sí ponte a trabajar de manera intensa. Yo supe eso en diciembre, para iniciar la campaña, en diciembre del 2020, para iniciar la campaña en enero del 2021. Pero ya traíamos un gran avance, pues la gente ya se estaba dando cuenta que este sistema político, y vamos a hablar específicamente con todas sus letras, Morena, no estaba funcionando ya desde entonces. Aún así, teniendo pues todo en contra, porque vuelvo a repetir, estaba Andrés Manuel, estaba Dan Augusto, estaba Ricardo Peralta, el jefe de las aduanas, era el delegado de Morena aquí en Baja California Sur, pues ya saben que por las aduanas entró todo el huachicol, así que imagínense. Hay mucha información de eso, claro. Así es. Y llegó el momento en que nos pusimos arriba en las encuestas. Todas las encuestas nacionales nos daban el triunfo. Algunas 7, otras 8, hasta 10, hasta 12% arriba. Es más, lo reconoce el Cero Votos, el Arturo Ávila, que es el vocero de los diputados. Que ayer lo provocaron. Vino aquí en la campaña de Adán Augusto y a decir, yo les quiero recordar que el profe Víctor Castro en el 21 iba 7 u 8 puntos abajo. Vino un grupo de tabasqueños comandados por Adán Augusto, o por quien hoy nos une, porque fue la palabra, a darle vuelta a la elección. Pero bueno, a pesar de todo, pues resultó con 6 puntos arriba el profe Víctor, y salimos y se lo reconocimos, Claro. Y le pedimos a Dios públicamente que le fuera bien, que lo iluminara para que hiciera un gobierno para todos los sudcalifornianos por igual. Claro. Pero siguieron polarizando, se les olvidó que las campañas terminan el día de la elección, siguieron cuidando sus aspiraciones, siguieron queriéndose perpetuar sus equipos en el poder. Y bueno, olvidaron a la gente, olvidaron la razón por la que estaban logrando la confianza de los ciudadanos, que era para mejorar, para generar oportunidades. Y lamentablemente, pues hoy ya nadie los quiere. Y digo lamentablemente para ellos y para el pueblo que confió en ellos. Sí, hoy la gente está muy cansada, de verdad te lo digo, muy, muy cansada de tanta indolencia. Déjame ir ya casi para empezar el final de la entrevista, estimado Pancho. Después de, pues bueno, reconociste la victoria del profe Víctor en el 2021 y me parece que, bueno, tomaste nuevamente una diputación, ¿no? Para seguir en esas partes. Sin embargo, después del 21, ¿sí? Obviamente cuando acepté la derrota, pues yo, porque luego me dicen, ¿por qué sales a decirlo? Lo que pasó hoy.
Porque no tenía el antecedente de todo, cómo se había el antecedente y la verdad ha venido saliendo poco a poco, ¿no? Hay tiempos fatales para alguna impugnación, pero además yo entendí, yo soy de los que creen que palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Pero si tuviese tenido por respeto a los ciudadanos que nos acompañaron, pues hubiese hecho lo que correspondía, una impugnación y llegar hasta el final. Pero no tenía el antecedente, no tenía la realidad. Ya luego empiezo a escuchar los testimonios de cómo amedrentaron, de cómo amenazaron, de cómo hicieron e incluso cómo se involucraron varias instituciones de gobierno para darle vuelta a la realidad de la gente. Pero bueno, ya estaba. Ya los tiempos fatales, los tiempos para hacer impugnaciones se habían terminado. Y obvio, yo creo que un político debe entender cuando es su tiempo y cuando no es. Yo me regresé de nuevo a mis actividades. Claro. Y jamás se me descompuso el teléfono. Iba recorriendo algunas comunidades, pude ir a dar las gracias a algunos lados, a otros no, porque pues tenía que seguir adelante en mi actividad, pero sin embargo mi teléfono siempre estuvo activo, jamás se descompuso y jamás dejé de estar buscando apoyar desde mi trinchera y en la medida de las posibilidades a la gente, y la gente lo sabe. Claro. Por ello es que sigue creyendo en nosotros. Porque nosotros no somos oportunistas. Oye, pero la gente sabe que no hemos jamás dependido del gobierno para vivir con dignidad como lo hacemos. Claro. Oye, y por eso ahora en el 2026, tú lo has dicho abiertamente, bueno, estás registrado como un precandidato a la gobernatura por... Ya luego me invita para concluir Nacional, ¿no? esa parte, me invita Xóchitl Gálvez a ser su coordinador. Okay. Yo le dije, a ver, Xóchitl, pues con mucho gusto te acompaño. Estoy un poquito oxidador en ese tema y le fue bien, a pesar de todo. Aquí sacó más de 100,000 votos en Baja California Sur. Hay un voto duro, real, y ya el hartazgo de la gente ya era una realidad. Me invita al partido a que sea parte de esta legislatura, el dirigente nacional. Pero bueno, pues vamos pues a seguir construyendo por México. Y empezamos de nuevo nuestro trabajo legislativo con honor y con valor, defendiendo de la aplanadora que tiene hoy México. Qué difícil ha de ser, ¿no? No. Bajo esta circunstancia, estar en la oposición, ¿no? Complicado, pero le está costando mucho a este país por la concentración de poder que tienen hoy, ¿no? Yo tengo mucha confianza que la gente reaccione y que ahora en el 27 meta reversa y no les permita la mayoría calificada. No es bueno para ningún partido, no es posible que un grupo en el poder tenga tanto control sobre las decisiones. Por ejemplo, Morena ganó con el 30% de los electores. Haz de cuenta que haya sido con 40,000 votos, pero tiene otros 40 millones de votos, ponle. Pero tiene otros 80 millones que no estuvieron con ellos. Somos 120 millones de mexicanos aproximadamente. Y toman decisiones como si todos estuvieran de acuerdo con ellos y no es real. Bueno, tienen una mayoría ficticia, una mayoría calificada que les está permitiendo controlar absolutamente todo. Así es. E hincar incluso a gobernadores, como es el caso de nuestro estado, ¿no? Que permitieron que les bajaran el presupuesto a los municipios de país, que es para el fortalecimiento de la infraestructura social, que afecta directamente a los municipios, que permitieron que le bajaran el presupuesto a la salud estatal. Claro. O sea, lamentable que no alzaron la voz para que no se abandonaran las carreteras. Y ahorita ahí van avanzando y nosotros hemos sido muy críticos y hemos estado desde la Comisión de Infraestructura luchando para que se atienda. Muy bien.
a Baja California Sur, Muy bien. pero ha faltado mucho. Creo que le pusieron más atención en perpetuar un sistema político fallido que ha traído pura desgracia a este país y a este estado, antes que poner al centro las necesidades y las soluciones para nuestros conciudadanos sudcalifornianos. Muy bien. Estimado Pancho, para terminar esta entrevista, que yo espero que sean muchas más. Todas las que quieras, mi César. Muchas gracias. ¿Qué te gustaría, haciendo como una síntesis de toda la historia que hemos escuchado de ti, qué te gustaría que la gente supiera de Francisco Pancho Pelayo, de él como persona, y qué es lo que realmente va a hacer que las personas que consideren que este estado necesita un cambio, les haga en un momento dado, cuando llegue el momento, considerarte a ti como la mejor opción? Mira, yo lo digo, aquí no se trata ni de Pancho Pelayo, ni del PAN, ni de ningún otro candidato. Se trata que reflexionemos sobre lo que está pasando en México y en Baja California Sur. Que reflexionemos por qué ya no te alcanza el dinero. Tu poder de compra se acabó. ¿Por qué ya no existe la seguridad a la que estabas acostumbrada, la libertad de transitar por las calles sin miedo? ¿Por qué ya la salud está prácticamente en el olvido, la educación? ¿Por qué hoy la infraestructura es cada vez menor? Y me refiero a la infraestructura urbana, a los servicios públicos básicos, a lo más elemental que tiene el ser humano para vivir con dignidad, el acceso al agua. ¿Por qué está este país cada día más endeudado? Lo que tanto criticaron de los gobiernos del pasado, hasta el 2018 había una deuda pública de 10.5 billones. ¿Por qué hoy hay una deuda pública de 20.3? Si se supone que hicieron una austeridad republicana y luego franciscana. Que reflexiones a ver si efectivamente los que no iban a robar no lo hicieron. Que expliquen cómo es que se cometió el fraude, la defraudación fiscal más grande de la historia del mundo aquí en México por el contrabando de gasolina y diésel en la frontera norte, que representa 75 años del presupuesto anual de Los Cabos, 25 años del presupuesto anual de todo Baja California Sur, 1000 años del presupuesto anual de Comondú. Lamentable que pongan sobre la mesa y que nos corran la serie a todos. Así como cuando compras un vehículo que le checas que no esté descompuesto mecánicamente y que sus papeles estén en orden, revisen quién es quién. Todos tenemos una historia y elijan correctamente. No necesita ser por un partido o por un candidato, necesita ser por los resultados que se hayan tenido en los diferentes cargos públicos que hayamos logrado con la oportunidad de la gente. Que eso hable por nosotros. Hoy vemos derroches de publicidad que se está convirtiendo en basura y que está insultando a la gente. Si te metes aquí a las invasiones en Los Cabos, desde el Arco, es más, hay pendones que dicen que le están dando publicidad a una candidata o a un candidato, bardas pintadas por todos lados, cuando irónicamente están las colonias sin agua, están las colonias sin energía, sin alumbrado, los parques abandonados, y creyendo que con pura saliva van a convencer a la gente. La gente ya está acostumbrada de entrada aquí a la alternancia. César, la gente está informada porque no hay quien no tenga un teléfono, claro, un móvil en disposición. Así que piensen bien. Hoy no se trata, vuelvo a repetir, de un partido político o de un candidato. Se trata de una realidad que ya nos alcanzó a todos. Y si no ponemos remedio, esto se va a ir. Mira lo que está pasando por percepción de inseguridad aquí en Los Cabos.
La ocupación hotelera disminuyó en 45%, la restaurantera y la industria restaurantera en más de 50%, van varios ya restaurantes importantes que cierran. La industria inmobiliaria cayendo, cayendo, cayendo. Aquí en Los Cabos, pues yo les quiero recordar que fue el lugar de oportunidad para muchas familias, para muchos mexicanos que dejaron sus lugares de origen para venir a vivir mejor. Efectivamente, es el paraíso, la tierra, tierra de oportunidades, pero no, pues dejemos en manos de gente indolente o de gente inexperta el desarrollo, futuro, progreso de nuestras familias. Y vuelvo a repetir, chequen bien con quién. No quiero decir que, no les quiero decir yo soy la opción, no. También a mí revísenme, pero revisen a todos. Claro. Y de ahí tomen la decisión correcta. Juancho, yo quisiera nada más compartir un poco de lo que esta interesante sesión me ha dejado a mí. Yo lo que he aprendido el día de hoy es que Pancho Pelayo es un orgulloso sudcaliforniano que tuvo un reto muy importante desde su niñez, adolescencia, que perdió a su papá, falleciendo él muy joven, que fue papá muy joven y que a pesar de eso siguió estudiando, trabajando, que tuvo una vida pues cobijado con una familia, seguramente una figura muy fuerte, tu señora madre, que sacó adelante a 6 hijos, que se fue... Y todos que de se fue bien, moviendo, todos de bien. que se fue moviendo, que fue a Guadalajara a continuar sus estudios con todo y familia, que trabajó, que tuvo experiencia, que hizo empresa y que entendió que desde la empresa pues también se puede ayudar y también se puede participar en la comunidad, y a partir de ahí empieza una carrera muy, muy importante y trascendente aquí en Baja California Sur, y que pues bueno, al día de hoy pues hay una expectativa grande con Pancho Pelayo para el 2027. Correcto, efectivamente lo que menciona César, yo soy un ciudadano común y corriente, como cualquier otro. El hecho de que sea diputado, el hecho de que haya sido alcalde no me hace ni más ni menos que nadie. Muy bien. Simple y llanamente entendí que cuando te contratas con el pueblo tienes que cumplirle al pueblo, Claro. como lo harías con cualquier otro trabajo, y si no lo haces, pues obviamente en el trabajo que vayas, si no lo haces te van a despedir. Tengo clarísima esa Muy parte. bien. Y que sepan los ciudadanos que en Pancho Pelayo siempre van a tener un amigo de verdad, un amigo que no los va a traicionar, un amigo que entiende lo que significa amistad. Muchas gracias. Y que la privilegia y que la pone por encima de absolutamente todo. Los cargos públicos se acaban muy rápido, Claro. pero los amigos se llevan en el corazón Por hasta la supuesto. muerte. Y Pancho, yo prefiero amigos que dinero. maravilloso. Pancho, pues no me queda nada más que agradecerte que hayas estado el día de hoy con nosotros aquí en esta sección Personajes en Vortex 360. Aquí es tu casa cuando quieres venir a charlar ya de más temas de propuestas y política, pues aquí la casa va a estar siempre abierta para ti. Y sobre todo, bueno, agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado en este nuevo capítulo de Personajes. Yo soy César Acosta y les invito a que nos sigan en todos nuestros canales digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, estamos en X, por supuesto en YouTube. Y pues, sin más, con esto concluimos esta edición. Gracias, Pancho. Muchas gracias, estimado César. Gracias a Julio que nos está auxiliando. Sí, Julio César desde Peneagua en los la producción. controles. Muchas gracias en la producción. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias. Hasta pronto.